cambio climático es el gran factor de la crisis climática a la que nos vemos enfrentados actualmente y se debe al aumento de la temperatura de la Tierra. Esta temperatura aumenta por los gases de efecto invernadero, porque generan una capa en la atmósfera que hace que los rayos del Sol entren a la Tierra, pero no puedan volver a salir. Y como no pueden volver a salir, esta temperatura se queda atrapada, por así decir, en la capa de gases de efecto invernadero donde está el dióxido de carbono, el metano, etc. De esta forma, se aumenta la temperatura de la Tierra porque no sale de vuelta la radiación. Pero ¿qué pasa realmente? Los animales de la industria, las vacas principalmente, a partir de sus heces emiten metano, que es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono y uno de los principales causantes del cambio climático. ¿Por qué? Porque dura más de 12 años en la atmósfera. Con esto quiero decir que la agricultura animal es responsable de el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el principal responsable de la emisión de metano, contaminando más que todo el transporte mundial. Es el responsable del 51% del cambio climático de origen humano y está comprobado que de aquí al futuro nuestras emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán más por el consumo de carne que por energía. Es responsable también de la deforestación del 91% de la selva amazónica, considerando que las selvas son los pulmones de nuestro planeta. Es también la principal causa de extinción de especies, considerando también que se extinguen aproximadamente 110 especies día a día. Es responsable del 45% del uso de la tierra y la utilización del 30% del agua dulce para la producción de alimentos. Utiliza además el 73% de todos los granos para alimentar a los animales. Gasta las duchas de 2 meses, aproximadamente 3.000 litros de aguas, en la producción de una sola hamburguesa. Utiliza el 83% de la tierra disponible para cultivos, pero solo provee un 18% de las calorías que consumimos. Gasta 15.000 litros de agua para un solo kilogramo de carne de res, 3.000 litros de agua para un kilogramo de huevo, 1.000 litros de agua para un solo litro de leche. Además, es el causante principal de los océanos muertos, no solo por lo que consumimos, sino también por los envases en los que vienen estos productos, llenos de plástico, de un solo uso, lo que nos lleva a contaminar en gran medida con desechos. En este momento en el mundo existen más vacas que seres humanos. Las vacas ocupan un 40% de la biomasa, mientras que nosotros como especie ocupamos un 34%. Asimismo, ocurre con el agua y con los alimentos, ya que mientras los humanos bebemos 20.000 millones de litros diariamente, el ganado consume 170.000 millones de litros diariamente de agua. Lo mismo con los alimentos, donde los seres humanos consumimos 9.500 millones de kilos al día versus el ganado que consume 60.000 millones día a día. Y aquí quiero detenerme y decir que un chileno promedio consume 82 kilogramos de carne al año per cápita. Y si esos 82 kilogramos los llevamos a alimentos vegetales, podrían alimentarse 327 personas. Y no quiero que esto quede como un dato del video, quiero que se le tome el peso. Lo que consume de carne una persona al año aproximadamente en Chile, podría alimentar 327 personas si es que lo lleváramos a alimentos vegetales y granos. En un mundo como el nuestro, la plata mueve todo. Manipula las campañas, la información, pero lo que hay que tener claro es que lo que realmente causa los gases de efecto invernadero a gran escala es la ganadería y el consumo de carne, por lo que nuestra responsabilidad está en cambiar nuestra alimentación, no mañana, no pasado, no el próximo año, hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si dejamos todo para mañana pero no hay un mañana? De esta manera es muy relevante que se controle el consumo de carne, no solo porque las heces de las vacas generan fuerte impacto medioambiental, sino que también porque el terreno que necesita para que pasten, la cantidad de espacio, los recursos hídricos y todo el impacto de la ganadería es muy alto y está agotando la mayoría de los recursos ambientales. Con esto quiero decir que el planeta se encuentra en una emergencia real y somos nosotros, los seres humanos, quienes lo hemos descuidado, teniendo prácticas y consumiendo productos que siguen dañando el planeta. Es decir, hemos sido irresponsables con el lugar que habitamos. Con esto quiero hacer un llamado a darnos cuenta y hacernos cargo de arreglar aquello que hemos causado, a comprometernos y a tomar acción. Quizás no podemos hacernos cargo de todo porque no está en nuestras manos. Sin embargo,
partir por aquellas cosas y decisiones que solo nosotros podemos tomar y adoptar un estilo de vida más amigable con el medio ambiente, de seguro nos va a ayudar a nosotros y a todas las especies que habitan con nosotros en este planeta. Y con todo esto, te hago una pregunta, a ti, que estás viendo este video. ¿Cuál es la razón que tienes ahora para no mejorar tu salud, para no cuidar el planeta y para no hacer el menor daño posible a otras especies sintientes? Ya eres consciente, ahora debes tomar acción. En este video quiero hablarles sobre los animales de la industria cárnica y sobre la experimentación con estos que muchos evalúan como progreso. Si bien quiero entregarles datos e información acerca de esto, son cosas que si buscamos en YouTube o en Internet van a aparecer, por lo que en este espacio quiero centrarme más en reflexionar acerca de esta temática y en concientizar. Y con esto quiero partir diciendo que la industria cárnica es violencia, humillación, violación y maltrato. ¿Pero vemos realmente esto cada vez que tenemos un cadáver congelado hace días en nuestro plato? Por supuesto que no. ¿Y por qué? Porque la industria cárnica está tan institucionalizada y tan subvencionada que nos ha hecho creer que necesitamos carne a diario para sobrevivir. De hecho, nos ha hecho creer que no hay ningún problema ético con enviar al matadero 68.000 millones de animales al año. Ojo, 68.000 millones de animales al año, lo que equivale a la población humana de 9 planetas Tierra. Esto sí es un real problema. En palabras simples, lo que quiero decir es que los animales de granja, los millones de animales de granja, viven en un continuo ciclo de violencia, desamparo y sufrimiento. Las hembras son seleccionadas para seguir concibiendo más y más animales que nos abastezcan para comer carne que no necesitamos comer. Son violadas, inseminándolas artificialmente para que traigan al mundo crías que no deberían nacer. Y sus crías son separadas de ella al poco tiempo de nacer para ser enviadas a granjas industriales de engorde que no deberían existir. El nombre de estos lugares ya es de por sí perturbadormente descriptivo. Engordamos a los animales con el solo propósito de comérnoslos. En la manera en que se tiene que ver la alimentación, que ojo, está intencionalmente manipulada por la industria cárnica, si no comemos carne nos vamos a enfermar por falta de proteína. Al igual que hace años se nos decía que si no tomábamos leche de vaca nos quedaríamos sin calcio. Y sin embargo, el consumo de leche de vaca no para de descender, mientras el consumo de leche vegetal no para de aumentar. ¿Dónde están esas hordas humanas con carencia de calcio?, me pregunto yo. Tal vez estén en el mismo lugar que todos los que hemos decidido decir no a la industria cárnica, viviendo vidas saludables, satisfactorias y alimentándonos con aquello que deberíamos y no con aquello que nos han hecho creer que necesitamos. Ahora bien, muchos argumentan que en algunos países existen políticas para el bienestar animal en la ganadería, dada por las 5 libertades que se plantearon como normativa en 1979 y que al implementarse esto se terminaría supuestamente con el sufrimiento animal en la industria. Quiero aclarar que estas 5 libertades son: derecho al agua dulce y alimento equilibrado, entorno apropiado, libertad de dolor, lesión o enfermedad, libertad de expresar el comportamiento normal y libertad de miedo o angustia. Es evidente que esto no ocurre y que el bienestar animal que nos venden las empresas es una farsa. Las empresas que supuestamente llevan a cabo las medidas de este bienestar animal no protegen a los animales y es lógico que la implementación de estas medidas tampoco es viable. ¿Por qué? Porque es imposible controlar que todos los animales que pertenecen a la industria ganadera tengan estas condiciones, porque son muchísimos. Por lo tanto, esto del bienestar animal solo sirve para limpiar la imagen de la industria. No protege a los animales ni nos da una garantía a nosotros de las condiciones en que estos viven dentro de la industria ganadera. En definitiva, lo que quiero decir es que hablar sobre el bienestar animal solamente va a llevar el debate a un lugar sin salida, favoreciendo únicamente a la empresa y a la industria, no a los animales. Y nos va a llevar también a tener solamente 2 opciones factibles: una explotación legítima y una explotación que no lo es. Pero nos hace olvidar que existe otra respuesta, y a mi parecer la única aceptable: la completa abolición de la explotación animal. En la industria se obliga a los animales a vivir entre sus propios excrementos. Se engordan hasta que se fracturan porque no se pueden su propio peso. Viven en espacios reducidos, los degollan muchas veces estando conscientes porque los métodos de aturdimiento, que ya son terribles en sí mismos, no son lo suficientemente eficaz y confiable. Se les azota contra el piso. Además, los que no sirven para los fines de la industria son vilmente maltratados. A las hembras se les hace parir camada tras camada, sin descanso, y los exponen además a situaciones que generan altos índices de ansiedad, depresión y angustia. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Además de todo esto, hay que pensar y sumarle el factor de que los trabajadores de la industria cárnica
les pagan poco y nadie los supervisa a la hora de trabajar, por lo que muchas veces la crueldad que se ve en la industria es aún mayor de lo que ya es por hecho, porque es normal que una persona que está expuesta constantemente a la violencia la normalice y la ejerza cada vez en un extremo mayor. Quiero decir aquí que en los mataderos se perpetúa la mayor forma de violencia y abuso cometida contra animales terrestres. Además, opera su explotación bajo el paraguas ideológico del especismo, que es la forma de discriminación menos visibilizada a nivel mundial. Ahora bien, con respecto a la experimentación con animales, ocurren las mismas cosas, igualmente nefastas. Incluso viendo cómo animales se automutilan por estrés o incluso las mismas modificaciones genéticas que de por sí hacen que un animal viva en condiciones terribles toda su vida, llena de sufrimiento. Y en cuanto a esto, quiero decir que se concibe como progreso únicamente porque nos seguimos sintiendo superiores al resto de las especies. ¿Y por qué? Dicen que porque somos seres racionales e inteligentes. La verdad es que invisibilizando cuestiones así no lo demostramos para nada. Y por eso quiero hacer una invitación a reflexionar en cuanto a que seamos seres pensantes no implica ni conlleva que seamos seres inteligentes. Por eso pensemos, concienticemos. La verdad es que además de existir miles de estudios que afirman que no puede ser comparable y que no existe relación directa entre lo que un medicamento o cualquier producto genere en un animal versus lo que va a generar en un ser humano por diferencias fisiológicas y anatómicas, cada año al menos 115 millones de animales, solo vertebrados, mueren en los laboratorios de la industria química y farmacéutica. Y por supuesto en otros institutos de investigación. De esta forma se degrada a estos animales como organismos modelo y pasan a ser simples instrumentos de medición desechables. Sin embargo, quiero decir que los animales son criaturas sensibles, criaturas capaces de sufrimiento, por lo que la experimentación animal no es compatible ni con la medicina ni con la ciencia éticamente justificable, que apunta a velar por la vida y bienestar del ser vivo en sí mismo. De esta forma, si lo pensamos, lo más adecuado entonces, en términos de eficacia, sería experimentar con seres humanos, en pos de tener certeza de aquello que se está probando. Entonces, el dilema que hay que confrontar es el siguiente. O bien aceptamos experimentar con individuos sintientes, o bien lo rechazamos y optamos por otros métodos de investigación. Entonces, bajo un criterio de mera eficacia, deberíamos escoger la primera, lo que justificaría emplear seres humanos para experimentación. Sin embargo, decidir éticamente nos obliga a escoger la segunda, abandonando los experimentos con animales e invirtiendo en el desarrollo de otros métodos de investigación. Persistir en la situación, por lo tanto, está éticamente injustificado. Con esto Y en este video quiero que hablemos sobre especismo. Por eso lo primero que quiero decir es que el especismo es discriminación y se trata justamente de esto que vemos tan cotidianamente, amar a unos y comer a otros. Por eso quiero partir haciendo una pregunta. ¿Por qué consideramos tan apetitoso una preparación con carne de animales de industria como vaca o cerdo, pero ni siquiera pensaríamos en comerlo si es que esa misma preparación tuviera otra carne de otro animal como perro o gato, por ejemplo? La verdad es que la justificación no podría ser el sabor, porque lo más probable es que en Occidente ninguno de nosotros haya probado la carne de perro o de gato, pero lo que realmente importa preguntar es por qué ocurre esto. La verdad es que reaccionamos diferente a los distintos tipos de carne por la percepción distinta que tenemos de los diferentes animales también. Porque desde pequeños se nos enseña que los animales de granja son para comer porque son necesarios para nuestra salud, y al mismo tiempo se nos enseña que los perros, gatos o cualquier animal que es considerado mascota debe amarse, debe respetarse, debe cuidarse y se le debe tratar como a otro miembro de la familia. Así esto vamos creciendo y se va introyectando, y el problema es que todas nuestras percepciones y esquemas mentales influyen en la manera en que significamos las cosas, influyen en cómo sentimos, en cómo pensamos, y con ello también en nuestras conductas y acciones de, por ejemplo, comer o no comer un animal. Y también vamos calificando a los distintos animales como mascotas, como depredadores o como comida. Lo importante que quiero transmitir acá es que todas estas percepciones y esquemas mentales deben ser cuestionados. ¿Por qué? Porque no son innatos, porque no nacemos pensando así, sino que se construyen y se aprenden. Lo que queda claro, por ejemplo, al comparar distintas culturas o al pensar simplemente en Oriente y Occidente. Y por esto imaginemos algunas situaciones para concientizar. Cuando somos niños, nosotros amamos a todos los animales por igual. Comemos ciertos tipos de carne porque dependemos de nuestros padres, porque no somos conscientes del daño, porque no sabemos ni siquiera lo que significa la industria cárnica.
Pero, sin embargo, igual hay videos donde niños sí son conscientes de esto y se desesperan profundamente y se niegan a comer un trozo de animal por el simple hecho de que los animales no se comen porque ellos no quieren verlos sufrir, porque les gustan, porque los aman. Pero esto se da justamente por lo que estoy explicando, porque esta concepción especista de la sociedad aún no está instaurada por nosotros porque se va aprendiendo y se va construyendo con el pasar del tiempo. Pero cuando vamos creciendo y vamos introyectando esto, ocurren cosas bastante irónicas, como por ejemplo que consideremos que una preparación con animales de granja es exquisita, pero si tuviera otro tipo de carne simplemente no la comeríamos porque pensaríamos instantáneamente en el animal cuando estaba vivo o en el sufrimiento que éste tuvo que pasar para poder estar en ese plato. Y la verdad es que esto no tiene ninguna lógica, no tiene coherencia alguna desde los hechos mismos, y lo voy a tratar de explicar con situaciones bastante cotidianas. ¿Cómo se sienten ustedes, por ejemplo, cuando le pisan la patita a su perrito, cuando le pisan la cola a su gato sin querer y este chilla? ¿Cómo se sienten cuando su mascota está decaída, cuando se enferma? Nos sentimos mal, nos preocupamos, sentimos culpa. Y la verdad es que está bien porque es una reacción natural frente al sufrimiento de otro ser vivo. Sin embargo, los miles de animales de la industria no les pisen la patita, no les pisan la cola, no están decaídos, no tienen una enfermedad de vez en cuando y alguien se preocupa de ello. A estos animales se les maltrata, se les golpea, se les estresa a tal punto que llegan a automutilarse. Se les degolla, se les meten cámaras de gases para matarlos, se les engorda hasta que no se pueden su propio peso. Y así una infinidad de prácticas que no pueden justificarse por el simple hecho de que nosotros queramos hacer vista gorda a esta situación. ¿Y por qué? Porque estos animales verdaderamente, y aunque nosotros no lo concibamos así, tienen la misma capacidad de dolor, tienen la misma capacidad de sufrimiento, la misma inteligencia e incluso más, por lo que no existe justificación real para dañar a unos y amar a otros, al igual como no existe justificación real para ningún tipo de discriminación en el mundo. O pensemos también cuando miramos a nuestra mascota, cuando acariciamos a nuestra mascota. Pensemos en esas miradas de amor, en esos regaloneos en la siesta, en esos juegos, en los paseos, etc. Eso también ocurre con las especies que pertenecen a la industria. Ellos también sienten amor, ellos también reconocen grupos dentro de su especie, ellos también tienen recuerdos, ellos también te miran con ternura. El problema es que por cómo está configurado todo, nosotros no tenemos la posibilidad de estar tan cerca de estos animales o de estar en contacto tan directo con estos animales. Pero eso no cambia nada de lo que estoy planteando en este espacio. Y por eso quiero decir que hay una brecha muy estrecha entre lo enseñado para que no sintamos asco por estar comiendo un animal muerto que fue maltratado y torturado, y aquella que no nos permite guiarnos por la ética objetiva ni sentir empatía. Y así caemos en una profunda apatía contra otros seres sintientes. Y creo firmemente que esto ocurre porque no sabemos lo que comemos, porque todo es oculto, todo es invisible, y probablemente ninguna de las personas que está viendo este video, y me incluyo, haya entrado a un matadero alguna vez, jamás ha visto los procesos de la industria, jamás los ha dejado ver nada de lo que come, más allá de esas bandejas llenas de plástico que envuelven un cadáver lleno de sufrimiento. Y repito, como siempre, más allá de cómo nosotros concibamos ese trozo de carne es lo que es, un animal muerto que murió de manera horrible. Y lo peor de todo es que en esas bandejas de plástico, que sí se ven, que no dejan de ser nefastas, las normalizamos. ¿Y por qué? Porque no queremos cuestionar nuestro hábito, porque no queremos salir de nuestra comodidad, porque no queremos cuestionar nuestras percepciones. Y por todo lo dicho y más, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo amas a los animales si demandas por su sufrimiento? ¿Tienes perros pero comes vacas? ¿Eres veterinario y pasas todo tu día salvando especies mientras matas otras por tu consumo? ¿Publicas posts en contra de la discriminación mientras actúas bajo la discriminación menos visibilizada a nivel mundial como es el especismo? Muchas incongruencias de este tipo se ven en la cotidianidad y ni siquiera las pensamos, no las reflexionamos. Y es por eso que te invito a concientizar sobre que aunque nosotros intentemos insensibilizar a ciertas especies, esto no quiere decir que sea así. Todos los animales de la industria sufren. Todos son explotados, todos se torturan, todos tienen miedo, todos asesinan, todos se humillan y todas las hembras se violan. Sé que muchas partes de este video pueden ser un poquitito polémicas o incómodas de escuchar. Quiero aclarar de antemano que yo no estoy juzgando a nadie, sino simplemente dando a conocer mi postura en este espacio que creo que puede ser enriquecedora para muchas y muchos.
y por eso quiero partir afirmando que el movimiento feminista ha de ser antiespecista. ¿Pero por qué? Para partir respondiendo a esta gran pregunta es importante aclarar el concepto de interseccionalidad, que refiere principalmente a que los modelos básicos de opresión, basados en raza, origen, género, orientación sexual, etc., no están separados unos de otros, sino que todo lo contrario, están interrelacionados y se solapan. Entonces, bajo esta afirmación, es lógico posicionarse en un lugar que entiende desde sus bases que las opresiones están interconectadas y por ende las luchas contra estas opresiones deberían idealmente estarlo también. Lo que quiero decir acá es que la violencia es interseccional y por ende las luchas contra todo tipo de violencia deberían serlo también. Por eso continúo afirmando que si queremos acabar con las violencias no podemos formar parte de ellas, sobre todo considerando que la opresión es siempre un enemigo de múltiples caras. Y por eso el movimiento feminista antiespecista junto a otros movimientos vienen a visibilizar justamente estas discriminaciones que están interconectadas y que muchas veces son pasadas por alto. Es decir, a poner sobre la mesa la relación existente entre distintas formas de violencia. El feminismo es una lucha que se relaciona directamente con todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Y por eso es inevitable cuestionarnos y hacer la analogía entre los derechos de los animales y los derechos de las mujeres, así como las opresiones que nos unen también. Y creo que lo importante de entender acá es que la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los animales y particularmente hacia las hembras animales, se funda bajo una misma estructura de dominación que ejerce su poder privilegiando a unos y sometiendo a otros y legitimizándose a través de instituciones y mandatos establecidos. ¿No empieza a sonar esto un poquito parecido a algo que ya conocemos? Con esto quiero decir que las hembras de todas las especies compartimos 3 características en común: cosificación, fragmentación y consumo, que está inscrita finalmente en la explotación de nuestros sistemas reproductivos por medio de los cuales se gestan sujetos funcionales para el sistema capitalista. Y sin embargo, a pesar de entender que las líneas de lucha y las sujetas políticas del movimiento feminista somos nosotras, las mujeres justamente, no debemos encasillarnos en esto por la única razón de no querer cuestionarnos a nosotras mismas como sujetas opresoras. Y por eso, para evitar malos entendidos, quiero dejar claro que el movimiento feminista antiespecista no busca que nosotras las mujeres dejemos nuestra lucha y nos pongamos a luchar por los derechos de los animales, sino que busca que visibilicemos las violencias interconectadas que alimentan y dan fuerza constantemente al entronque heteropatriarcal. Entonces, se trata de dejar de abonar a la explotación, de cuestionarnos nuestros privilegios de especie, de entendernos como sujetas políticas transformadoras finalmente, de modo de comprender que cada una de nuestras acciones repercute para reproducir un sistema contra el cual luchamos. Entonces se trata finalmente de quebrar el sistema de raíz. Y así, al ir reflexionando, nos vamos dando cuenta que la conexión entre patriarcado y consumo de carne es mucho más grande de la que vemos cotidianamente, porque es una conexión histórica y lingüística, por lo que la cultura también cobra un papel fundamental como medio de perpetuación de dominaciones que se dan por establecidas. Entonces así, como podemos pensar que el lenguaje sexista perpetúa cuestiones nefastas, la verdad es que el lenguaje especista también lo hace, con cuestiones súper simples, diciendo, por ejemplo, que comemos jamón en vez de decir que comemos el cuerpo de un cerdo, como decir, por ejemplo, que tomamos leche en vez de decir que financiamos violaciones, finalmente. Y asimismo, nosotras las mujeres vamos consumiendo cuerpos cosificados y fragmentados de otros animales, de otras especies, al igual que se consumen los nuestros realmente. Y aquí es importante analizar un poco el papel que cumple la publicidad y los medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, todos estos comerciales dirigidos a hombres, donde las mujeres aparecen como un trofeo, como algo que se van a ganar por la compra de tal o tal producto. Y pensemos ahora y hagamos la analogía con el consumo de carne y los comerciales de carne, servidos en bandeja y listos para ser consumidos. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque la verdad es que el consumo de carne también está en íntima relación con el heteropatriarcado. Entonces no es casualidad tampoco lo que vemos de que las ensaladas estén más relacionadas con las mujeres y el consumo de carne con la masculinidad, porque aunque las mujeres también podemos consumir el cuerpo de animales, la significación instalada en la cultura es diferente de por sí. De esta forma, considerando que el feminismo lucha principalmente ante todo contra el modo en que el patriarcado finalmente ignora los intereses y la subjetividad de ciertos sujetos en beneficio de otros que han sido designados como superiores de forma arbitraria, da un poco de miedo pensar en que la vulnerabilidad justamente percibida de los animales es finalmente la justificación para el abuso. Entonces, lo que quiero decir acá es que precisamente debido a que los animales no pueden defenderse, darnos o negarnos el consentimiento, organizar la oposición,
sentimos nosotros los humanos que podemos hacer lo que nos plazca con ellos y muchas veces también, y aquí hago la analogía con el patriarcado, de velar por los intereses de ellos. Y de esta forma, si lo pensamos, la verdad es que un feminismo que cierra los ojos ante la crueldad del especismo y ante las implicaciones ecológicas de esto, es más bien un feminismo que sigue colonizado por un pensamiento patriarcal y capitalista, basado en la explotación de recursos y de la naturaleza. Entonces lo que quiero decir acá es que si nuestra idea de libertad va a tomar los derechos que el patriarcado le ha dado al hombre únicamente para explotar la naturaleza y para defender aquello que nos hace cómodo, más bien nuestro concepto de libertad está cayendo en opresión, que es justamente de lo que intentamos huir. Entonces, de esta forma, la idea básica del feminismo antiespecista es decir que la liberación de las mujeres no puede ser consumada pisando los derechos de otras especies, porque esto es de por sí una conducta patriarcal. De esta forma, el discurso feminista antiespecista rechaza la soberbia de las premisas del modelo dominante: capitalista, individualista, antropocentrista, racista, especista, etc. Y así va a imaginar nuevas realidades de poder, un poder constructivo, un poder liberador, un poder relacional y colectivo, y al final es un poder que nos va a obligar a reconocer nuestros sesgos y nuestros privilegios, reconociendo la otredad de un animal que no es humano finalmente. Entonces nos vamos a distanciar de esta subordinación y dominación, y también nos va a obligar al mismo tiempo a reposicionar nuestro lugar en el mundo. Y es por todo lo dicho que debemos darnos cuenta de que existen cosas claramente identificables entre el consumo de carne y el patriarcado. Primero, cosificación. La cosificación principalmente es que el propio cuerpo y la propia vida solamente existen para el beneficio de otro, poniendo así un sujeto como objeto, lo que es un problema verdaderamente, porque es el primer paso para justificar todo tipo de violencia. Entonces, así, para hacer la analogía, como la construcción social pone a la mujer como un objeto para el placer del hombre, los animales también son vistos como menos que, y nunca se ha considerado que son sujetos capaces, sujetos, no objetos, capaces de experimentar dolor, de experimentar emociones, de experimentar vínculos relacionales. Y de hecho, la cosificación de los cuerpos animales ha tenido tanto éxito que pasamos por alto su subjetividad y los vemos simplemente como que existen para nuestro beneficio. Los animales existen para que sean consumidos. Ahora, en segundo lugar, los cuerpos de los animales son usados para perpetuar la cultura de la violación. La industria cárnica perpetúa la industria de la violación. El consumo de carne perpetúa la cultura de la violación, porque no hay que perder en cuenta que los animales son explotados de diferentes formas según su sexo. Y así las vacas, las cerdas, las gallinas son explotadas justamente por su sistema reproductivo, porque más allá del animal que tú consumas, todo animal que consumes viene de una hembra violada. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en los racks de violación, que es como se le llama en la industria cárnica a los lugares donde las hembras animales son inseminadas constantemente para que, por ejemplo, den leche, para que nazcan más cerdos, para que pongan huevos. Y la verdad es que en estos lugares los animales viven un estrés terrible, de hecho muchas veces se automutilan, y por esto es importante pensar que ser feminista pero consumir el cuerpo de otros animales que han sido violados mientras luchamos contra una cultura de abuso y violación, me imagino que es un tema digno de cuestionamiento. Y en tercer lugar, debemos pensar que la sociedad también nos miente en cuanto a los animales. Miremos ejemplos cotidianos, por ejemplo, del patriarcado. Los hombres son así. Los hombres son más sexuales con las mujeres. Ay, pero ¿qué importa si son niños? Y así se van justificando relaciones de poder asimétricas. Y lo mismo ocurre en espacios donde se naturaliza el sistema de opresión hacia los animales. Mucha gente dice, nunca podría dejar de comer carne, o yo no me podría hacer vegano porque amo demasiado el queso. Y así nos vamos desviando de la realidad sistémica en que los animales no humanos son torturados, sacrificados y violados por el capricho humano. Entonces, lo que quiero decir es que los guiones culturales perpetúan mitos y tradiciones. Por ejemplo, con la narrativa convincente de que la proteína solamente se puede encontrar en cuerpos animales, o pensando que existen fuentes realmente buenas de proteínas en alimentos de otro origen, o con la narrativa de que hay formas humanas de matar a un animal, lo que a mí me parece un mito bastante curioso, considerando que el concepto humano y matar están dentro de la misma frase, y considerando también que todos tenemos claro que estas granjas felices o granjas que se preocupan del bienestar animal son verdaderamente una falacia. Y muchos estarán haciendo la pregunta, ¿entonces se puede ser feminista si se come animales?
La respuesta es sí, es una posibilidad, como también existe la posibilidad de ser feminista y reproducir en nuestro cotidiano una serie de conductas patriarcales, o se puede ser feminista blanca y seguir ignorando que tenemos un privilegio de enunciación respecto a nuestras compañeras racializadas, pero ¿es realmente esto digno de reivindicar? Nos gusta o no, la respuesta es no. El rigor nos va a exigir siempre que aceptemos que el consumo de animales es cosificación, es dominación y es violencia. Y con ello se nos presenta la necesidad de abrazar todas las luchas de liberación, de rechazar todas las dominaciones y de tener en cuenta a todos los individuos sintientes. Así, como feministas, necesitamos politizar incluso las cuestiones más cotidianas de nuestra vida. Necesitamos revisar cuestiones críticas sobre nuestra alimentación y también volver a revisar el concepto de cuerpos en el que hablamos en nuestro discurso, porque no solamente estamos consumiendo el cuerpo de un animal que quería y que tiene derecho a vivir, sino que también con el consumo de carne estamos financiando una industria que está acabando con nuestro planeta. Y por eso quiero decir que son nuestras propias costumbres, nuestra propia cultura, nuestras propias comodidades, las bases de nuestra propia destrucción también. Entonces es urgente que cuestionemos nuestros privilegios como especie y que nos demos cuenta que aquí no estamos hablando solamente de empatía, que estamos hablando de política. Antes de despedirme, quiero adelantarme un comentario que probablemente me van a hacer, porque no quiero que todo lo que he dicho se pierda en cuestiones que tienen menos relevancia que lo he expuesto aquí, así que quiero decir que sí, que todas podemos comer lo que deseamos comer. Sin embargo, no hay que olvidar que lo personal es político hasta en el plato y que nuestras decisiones personales dejan de serlo cuando repercuten en la vida de un otro y en los cuerpos de otros seres sintientes también. Entonces, por ejemplo, pensemos en esto. Sí, un hombre también puede tomar la decisión de ser un violador, pero ¿esto lo justifica? Justamente estas son las trampas del discurso. Y por eso sí, todos podemos decidir ser opresores. Sin embargo, eso jamás nos va a liberar de la incongruencia de reclamar por nuestros derechos mientras vulneramos los derechos de otros. Y sí, que se escuche fuerte y claro, de otros, de alguien más, no de algo más.